Dronity, tu comunidad de mapas con drones. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. En el episodio 37 dijimos que teníamos muchos temas de qué hablar con Víctor Morales, temas vinculados al uso de drones y la agricultura. Para quienes no han escuchado aún el episodio número 37, les cuento que Víctor Morales es ingeniero forestal, graduado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Además, es candidato a doctor en Ciencias Agrícolas de la Universidad de Costa Rica y docente en Air University en Costa Rica. Bienvenido, Víctor. Qué bueno que puedas volver a compartir con nosotros, con la comunidad, sobre el trabajo que están realizando. Hola, Cassandra. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí y conversar sobre el tema de drones de trabajo en agricultura. Sí, Víctor, muchas cosas quedaron pendientes en ese episodio y por eso quisimos volver a conversar contigo, poder contarles acá a nuestra audiencia que estuvimos conversando de varios temas y uno de ellos fue que podríamos hacer un capítulo especial para hablar sobre drones y pulverización, drones vinculados al área ya más de trabajo en agricultura y cómo estos drones también pueden ayudar a realizar distintas labores agrícolas, como por ejemplo lo que mencionábamos, la pulverización en los campos. Bien, Víctor, te quiero ceder la palabra, quiero que nos partas contando entonces cómo fue esta adopción, esta evolución del uso de drones en agricultura para temas, por ejemplo, de pulverización. Sí, Cassandra, fíjate, en el podcast pasado hablamos del Centro de Geomática y Detección Remota de la Universidad Earth. Allá hablábamos que nosotros trabajamos en función de 3 ejes, el tema de la detección remota como tal, donde usamos sensores en estos drones, sensores con cámara RGB convencional, sensores multiespectrales, LiDAR, ¿verdad? Y también está otro de los ejes que son los drones de trabajo o drones de pulverización de precisión y de dispersión sólida. Y otro punto también es lo del tema del prototipado de sensores para ponerlos en tierra. Entonces ahí se supone tenemos toda una operación que de alguna manera busca optimizar las producciones que se dan en los diferentes cultivos. Vemos, ¿cierto?, estos ejes de trabajo en el centro. ¿Por qué en un campo, por qué alguien decidiría usar drones de este tipo en agricultura? Por muchas razones. Una de las primeras razones es que queremos optimizar y maximizar las producciones de nuestras unidades de manejo y a veces por temas de escala es conveniente usar sistemas aéreos no tripulados, en este caso drones de trabajo, para poder cumplir con estas tareas. Debo destacar que, por ejemplo, una avioneta de fumigación tiene un rendimiento de 100 hectáreas por hora y obviamente esto está orientado ya a grandes áreas de terreno y los drones en este caso pues pueden entrar ya en escalas un poco más bajas, más pequeñas de terreno y de alguna manera pues permite cumplir con ese trabajo de una forma más precisa. Esa es una de las razones fundamentales, pero también está el tema de la adaptación de estos sistemas a los diferentes tipos de relieve que existen en lo que es la agricultura y también al tema del clima. ¿Qué entenderíamos por un dron de trabajo? Un dron de trabajo tiene la particularidad de poder realizar una tarea que en este caso sería pulverización de precisión, es decir, fumigación, y también dispersión sólida. La dispersión sólida en este caso se considera la fertilización sólida, la que conocemos nosotros que en los campos se hacen de forma manual o se hace con tractor. Estos sistemas aéreos no tripulados pues tienen un tanque que contiene una bandeja dispersora y hace que, por ejemplo, un tipo de fertilizante pueda ser colocado en campo de una forma aérea, pero un poco más localizada. Entonces, estas son como los dos brazos de estos drones de trabajo. ¿Y cómo ha sido esta adopción tecnológica? Hablamos, ¿cierto?, de que hay avionetas que hacen labores similares, pero en una escala de mayor envergadura. También conocemos que hay trabajos que se realizan de forma manual, donde hay personas que realizan esas labores en campo. ¿Cómo ha sido entonces este camino de transitar de lo manual al uso de drones, por ejemplo, de trabajo?
no me voy a poner a comparar, por ejemplo, los rendimientos que ofrece una avioneta con drones de trabajo. Voy a traer el ejemplo de la persona que históricamente ha fertilizado, por ejemplo, sus cultivos de forma manual. Bueno, esta persona, en el tiempo y ya teniendo en cuenta la accesibilidad que hay hoy en día a los drones, pues puede llegar a operar estos equipos y, por supuesto, hacer esa tarea que posiblemente le llevaba 2 o 3 horas por hectárea a llegar a hacerlo, digamos, con una misión de vuelo, un plan de vuelo que va a llevarle mucho menos tiempo. Existe un cambio en lo que tiene que ver con el paradigma de trabajo. Es decir, que esta persona pues va a tener que capacitarse y poder hacer esa operación de esa fertilización en función de ese equipo que tiene ya disponible. Entonces es un cambio completamente de paradigma. No es que la persona va a perder las opciones de fertilizar su tierra, sino que va a tener que usar una plataforma que le va a facilitar mucho más el trabajo y obviamente eso tiene que ver con sus horas de trabajo. Claro, se hace mucho más efectivo el trabajo en campo, más eficiente, la verdad, de transitar, de estar moviéndose por todo el campo, caminando con esa carga también, porque no es menor el peso, y ahora un equipo aéreo podría hacer esa labor. Y Víctor, dentro del trabajo que ustedes han estado haciendo, ¿cómo ha sido esta curva de aprendizaje? Porque me imagino que no es llegar y levantar un dron y vamos, pongámosles el líquido, cantidad X de litro y mandemos al dron a que pulverice. Me imagino que hay todo un trabajo de saber dónde ir, cuánta cantidad colocar, cómo usar los equipos. Sí, ha sido todo un tema. Nosotros comenzamos con este tema de pulverización de precisión y dispersión sólida con los sistemas de la serie Agras de la empresa DJI, específicamente con los modelos MG1S y MG1P. Posteriormente logramos obtener un equipo, digamos, un poco más actualizado, que es un T16, y ahora, por ejemplo, en el mercado podemos encontrar de esa misma serie Agras los T10, T20 y T30 que se adaptan a diferentes situaciones, digamos, de pulverización y de dispersión sólida, que en este caso sería fertilización, ¿verdad? Ha sido una curva de aprendizaje donde posiblemente hemos tenido algunos incidentes por algún descuido en campo. Creo que eso es una acción que me gustaría destacar porque toda curva de aprendizaje pues conlleva a poder tener éxito en lo que corresponde a tener una operación limpia, como se dice, es decir, en donde todos los elementos de una operación de pulverización se lleve a cabo de la mejor manera, pero para poder llegar a eso se tuvo que haber tenido ciertas situaciones y aprender, ¿verdad? Porque a veces aprendemos más con el error que con repetir las cosas. Pues ahora creo que hemos aglutinado una serie de conocimientos que sin duda alguna siempre estamos complementando con otras personas que están trabajando con estos equipos, porque es un tema de aprendizaje social, ¿verdad? Es decir, siempre la comunicación con gente que trabaja en la empresa privada, en la empresa pública, que trabaja de forma independiente. Esa información siempre es importante considerarla, porque este es un tema bastante amplio y siempre hay diferentes experiencias que van mucho en función de las condiciones en las que se hacen estas pulverizaciones, por ejemplo. Así es. Víctor, ¿cómo saber en qué parte del cultivo, por ejemplo, el dron tiene que pulverizar? ¿Se define previamente de acuerdo a análisis que se haga? Mira, esa pregunta tiene, digamos, muchas aristas, pero en términos generales nosotros podemos ver 4 etapas fundamentales en lo que tiene que ver con la pulverización de precisión, también la dispersión de sólido. Y la primera es el reconocimiento de campo a través de la toma de información espacial. Esta puede hacerse a través de un vuelo aerofotogramétrico con un dron, con un sensor RGB. Allí pues se hacen todas las métricas que se requieren de esa área que se quiere pulverizar y tener información de los atributos físicos que allí hay, obviamente del cultivo que se piensa pulverizar. Si estamos hablando ya de un cultivo que está en crecimiento, pues se habla de, por ejemplo, utilizar un sensor multiespectral en un dron, puede ser un Phantom 4 multiespectral, y trabajar con los muy conocidos índices de vegetación. En este caso, lo que queremos ver es qué tan saludable está ese cultivo y también ver opciones, por ejemplo, de fertilización, ¿verdad? Con esos análisis que se hacen desde el punto de vista computacional.
Obviamente, una vez teniendo el reconocimiento de esta área, se procede al paso del diseño del plan de vuelo. Normalmente la plataforma de esta serie AGRAS de DJI tiene las opciones para hacer este plan de vuelo en campo con el control remoto, que es básicamente un GPS navegador, o lo puedes hacer en la comodidad de tu oficina y posteriormente en campo hacer los ajustes que corresponden a las diferencias que se pueden encontrar de oficina a lo que es campo. Y finalmente, una vez que ya tienes todo esto, haces los ajustes en campo y haces o realizas la operación de pulverización. Cuando se hace la operación del proceso de pulverización, pues una de los accesorios que se recomiendan tener es una antena RTK para mejorar en este caso la precisión del vuelo. Finalmente, el monitoreo es fundamental y son las mediciones que se llevan antes, en y después. Esto pues permite verificar que lo que estamos haciendo a nivel de pulverización pues está funcionando con nuestro cultivo, sea variables de crecimiento, sea variables de incidencias de alguna plaga, en fin, lo que deseemos en este caso controlar. Entonces, controlar o que queremos mejorar, ¿verdad? A nivel de producción. Entonces, estas son como unas 4 etapas muy generales. Hay un tema importante en el que todo debe planificarse de manera de que cuando lleguemos a campo no exista mucho contratiempo. Uno de los problemas es que cuando no tenemos un checklist, pues a lo mejor llegamos a campo y se nos quedó una batería o se nos quedó o faltó sin cargar un control remoto. Entonces estas cosas tienen que experimentarse, digamos, dentro de la curva de aprendizaje para después saber que cuando uno sale a campo ya tiene que estar listo para que todo salga de la mejor manera. Es como la Fórmula 1, ¿verdad? Esos pits tienen que ser fundamentales, los tiempos muertos, todo lo que llevas a campo, o sea, todo tiene que ser perfecto porque el tiempo es dinero. Así es. ¿En qué cultivos hoy en día están haciendo pruebas, están aplicando? Bueno, fíjate, nosotros tenemos una curva de aprendizaje, como te comenté, basado en estos experimentos que hemos llevado a cabo con estudiantes de la Universidad Earth. Ellos hacen sus proyectos de graduación, que son un curso que les permite graduarse de ingenieros agrónomos y en este caso, pues, trabajan en diferentes temas que han permitido evaluar a estos equipos en un contexto de producción. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con preemergentes, herbicidas preemergentes como la pendimetalina. Se utiliza mucho para el tema del control de malezas previo al establecimiento de un cultivo. Además de esto, también estamos trabajando actualmente en banano, hemos trabajado en sandía, hemos trabajado en maíz, también hemos hecho algunos vuelos en yuca. Entonces, obviamente lo estamos haciendo a escala, no es algo que sea, digamos, a gran escala, pero sí nos ha permitido poder cumplir con esa curva de aprendizaje que te estaba comentando hace rato. Pensando en un ejemplo práctico, me imagino, no sé, un cultivo de banano que se hizo previamente, tomando un poco las etapas que tú mencionabas, se hizo un análisis previo, se diagnosticó algo, o se realizó, por ejemplo, un vuelo fotogramétrico, se hicieron índices de vegetación y se detectaron que habían diferencias en ese cultivo por los valores que nos indicaban esos índices de vegetación. Si lo viéramos en una escala de bueno, medio y malo, esto es muy extremo, ya vamos a suponer, en esas áreas donde el índice es bueno, no vamos a hacer nada y nos vamos a lo mejor a focalizar en la parte media o baja del índice, de acuerdo al criterio que tengamos, y se planifica en función de esas áreas que se identificaron la trayectoria del dron, si lo viéramos como en un ejemplo práctico para que después fuera a pulverizar. El hecho de que se haga un análisis sobre banano, por ejemplo, a través de los índices de vegetación y se vea que una parte de ese lote está sano, eso no implica que lo vamos a dejar ya a la buena de Dios, por decirlo así. Hay que mantener el programa que se ha elaborado para que al final el cultivo pues, pueda tener la producción que se quiere. Lo que sí hay que hacer es tomar cartas en el asunto de esas áreas en donde pues, no se ven buenos valores del índice de vegetación. Es ahí donde hay que poner, digamos, el énfasis. Lo hemos hecho en el contexto de un proyecto de graduación. Fíjate que lo que tiene que ver con la vinculación con la empresa privada, actualmente llevamos a cabo un proyecto de graduación de la estudiante Alejandra Bolaños de Guatemala. Está orientado al tema del banano. Esto lo estamos trabajando con el Departamento de Investigación de LifeRig de AMBAC, Costa Rica,
y están apoyándonos los ingenieros Luis Benavides, Denis Zavala y Juan Delgado, quienes pues han estado pues sacando el proyecto con nosotros, ¿verdad? Y la idea en este caso es implementar fungicidas biorracionales para el manejo de la enfermedad ciratoca negra. Y esta ciratoca negra es uno de los principales problemas fitopatológicos que afecta al cultivo, y lo que queremos es tratar de buscar opciones para hacer uso de fungicidas sobre el cultivo. Obviamente lo que se quiere es cumplir con las regulaciones que se están activando para el banano en Europa y en otros mercados. Ahí lo que estamos haciendo es comparando en función de un diseño experimental diferentes opciones de manejo, en este caso químico, y ver cuáles son las mejores opciones a la hora de producir banano, ¿verdad? Eso es como una de las investigaciones que estamos haciendo. Iniciamos el año pasado con un estudiante de Belice. Ya se ve la vinculación que estamos teniendo con la empresa privada y cómo la investigación puede generar datos importantes, no solo para la universidad, sino también para todos los que estén metidos en el mundo del banano. Claro, es importante lo que mencionas, esta vinculación entre el mundo privado, la academia y el productor, porque al final todos los estudios que se hacen, toda la experimentación buscan que cuando esto esté ya en tierra de producción, sea acorde a los estándares o a la normativa que regule el producto o la producción. Nosotros contamos con una comunidad de aprendizaje en donde siempre estamos compartiendo información con respecto al uso de estos sistemas aéreos no tripulados o drones de trabajo. Por ejemplo, en Argentina tenemos un colega que siempre estamos en conversaciones para saber estos datos que son importantes en la operación de drones de trabajo, drones de pulverización. Y fíjate que Joan Durán es responsable del Departamento de Investigación y Desarrollo Agrícola de la empresa Salto de las Rosas, de la marca Marolio. Ellos están trabajando con drones de pulverización en tomate, maíz para silaje y alfalfa. Fíjate que ellos utilizan insecticidas que son organofosforados, también utilizan acaricidas e insecticidas y los fungicidas que usualmente se usan en el tomate. Esto te lo comento porque entra en lo que es la comunicación con la empresa privada y cómo ese flujo de información de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros permite que exista un aprendizaje común, y esto de alguna manera pues permite poder transferírselo a nuestros estudiantes que requieren saber sobre estos temas, porque cuando salgan al mercado laboral pues van a tener que seguramente trabajar en estos temas que, como he dicho en varias oportunidades y todo el mundo lo sabe, esto cada día está creciendo, ¿verdad? En cuanto a la comunidad de usuarios de drones de trabajo, como también la información que se ve en las redes sociales, en páginas web, en fin. Es súper importante lo que mencionas respecto de la comunicación y la transferencia de conocimiento entre la empresa privada, entre la academia, entre los estudiantes, porque son ellos después los que salen al mundo laboral para usar estos productos. Sí, fíjate que en el contexto de los estudiantes, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos contacto con graduados de la universidad que ahora, por ejemplo, lideran departamentos en empresas. Te voy a mencionar el caso de Orlando Solís, quien es gerente de ingeniería de la empresa Drontec. Ellos trabajan, por ejemplo, con drones de trabajo en caña, maíz, arroz, sorgo, plátano. Y fíjate que ellos trabajan con colocación, por ejemplo, de preemergentes, que son herbicidas previo al establecimiento de un cultivo. Trabajan también con postemergentes, que ya es estando el cultivo en campo, fertilización foliar, inhibidores de floración, fungicidas, madurantes, herbicidas selectivos, en fin, ellos realmente tienen una cartera de pulverización bastante amplia. Y lo interesante de esto, por ejemplo, uno de sus grandes reportes es que ellos tienen un rendimiento de 73 hectáreas en 3 horas. Esto es bien significativo porque permite saber, digamos, cómo sería el rendimiento en un jornal de trabajo. Algo importantísimo también es que este rendimiento que te acabo de decir del equipo, ¿verdad?, está orientado al uso de algo que se llama Big K, que busca incrementar el peso y la calidad de los frutos de los cultivos. Entonces, a esto está asociado la dosificación, que es un tema amplio y que se puede discutir en otro podcast, pero lo interesante acá es que ya es posible poder
utilizar estas plataformas, estos drones de trabajo, en una gran infinidad de cultivos. Así es, y hay bastante por aprender, hay bastante por documentar y por compartir experiencia y también evaluar cómo esta dosificación va dando resultados, ¿cierto? Al final en el rendimiento y en la producción. Efectivamente. Otro elemento importante que también quería comentarte sobre el tema de los proyectos de graduación. Por ejemplo, el año pasado nosotros realizamos un trabajo que estamos ahorita terminando de documentar, realizado por 2 estudiantes ecuatorianos. Ellos trabajaron en un contexto de un diseño experimental donde se aplicaron 2 paquetes agronómicos en un cultivo de maíz de forma diferenciada, es decir, a un lote de maíz se aplicaron los paquetes agronómicos con lo que se conoce tradicionalmente, con tractor, manualmente, en fin, y el otro con sistemas aéreos no tripulados, con fertilización sólida y también con pulverización de precisión. Y uno de los resultados era que a nivel de rendimiento, los drones pues obviamente disminuían mucho la cantidad de horas en campo, y a nivel de crecimiento pues sí, ligeramente encontramos que el maíz le fue mucho mejor. Obviamente en el contexto del trópico húmedo costarricense, las condiciones del suelo, en fin. Posiblemente si se hace en otro lugar no salga de esta manera, pero es algo que hay que seguir testeándose, porque obviamente las condiciones del entorno son muy importantes y también las dosificaciones que se puedan considerar a nivel de insecticida, fertilización, en fin, todo lo que tiene que ver con un paquete agronómico a un cultivo en particular. Sí, la vinculación entre las distintas áreas o las experiencias también que se lleven en las empresas es importante también poder ir conociendo los resultados, porque también eso abre oportunidades de negocio. Eso también hace que esta área, esta línea de trabajo vaya creciendo y que más emprendimientos, más personas se vinculen, por ejemplo, en este caso, a la pulverización de cultivos usando drones. Y Víctor, en esta curva de aprendizaje, en este experimentar con drones y pulverización, ¿qué ha sido la mayor dificultad o cuál ha sido la limitante que has visto respecto del uso o de la información? ¿Qué nos podrías contar? Actualmente la empresa DJI, sobre todo en su parte de drones de trabajo, ellos tienen una plataforma que proporcionan con la compra del equipo. Allí uno puede ver, digamos, desde el punto de vista espacial, todos los valores que generan estos equipos en campo. Cuánto descargan por minuto, cuál es el área que han, en este caso, abarcado en la pulverización. Es decir, hay toda una estructura en la nube que permite tener esa información a la mano. Ahora salió el uso de una aplicación que en este caso tiene un nombre que se llama DJI Smart Farm. Entonces tú la descargas si eres usuario de estos equipos y puedes tener acceso a tu plataforma en tu teléfono celular, inclusive en tiempo real. Entonces estas son opciones que la empresa te da y creo que uno de los grandes retos, estoy seguro que uno de los retos que hemos tenido nosotros es el tema de los cambios de modelos, es decir, la obsolescencia programada. Hay un punto en el que los equipos pues ya no tienen sus repuestos, ¿verdad? O digamos, ya pasan a desactualizarse y a ser descatalogados de las páginas, y esto de alguna manera es un reto porque cada 3, 4, inclusive diría yo 2 años y medio ya los equipos se hacen obsoletos y hay que cambiarlo, ¿verdad? Ya después uno tiene que buscar opciones para poder siempre estar invirtiendo en la tecnología, ¿no? Creo que este es uno de los mayores retos. Cada día estos equipos son mucho más sencillos de utilizar, cada día están más automatizados, cada día más dependemos de esa aplicación que nos permite ver los datos, cada día son más robustos, es decir, nosotros que conocemos la serie Agra desde su MG1S y MG1P hasta el T16 y ahora el T30, que es, digamos, el último modelo, que seguramente el año que viene sale otro, mucho mejor, pues hemos visto que sí, los cambios han sido para mejor. Obviamente, como yo mencionaba en el podcast pasado, esta empresa va a orientar su monetización en lo que son los datos y cómo se lo presentan al usuario y cómo el usuario puede hacer uso de estos datos para mejorar la operación en sus cultivos. Sí, es un tema importante el que conversamos la vez anterior respecto, por un lado, de la obsolescencia de los productos, de los equipos, y también cómo estos nuevos modelos de negocio, administración y gestión de datos, abren nuevas puertas.
De hecho, el otro día pensaba, Víctor, bueno, nosotros estamos metidos en el mundo de los drones ya desde el 2013 aproximadamente, y también hemos tenido drones ahí que están en el museo, le llamamos el Museo de los Drones. Ah, Y sí. sí, y algo que surge, que es al final, de cierta manera, estamos generando un conjunto de equipos que están ahí quedando guardados, que en algún momento, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pregunta importante, pensando también que hay que hacerse responsable desde la fabricación hasta el usuario final de esos equipos. Es un tema no menor, así que también ahí hay harto que pensar, hay alguna idea de negocio con la reutilización de los equipos. Si bien son desechos electrónicos, puede haber un negocio detrás. Sin duda, yo creo que lo que se llama la monetización de esos bienes y servicios son importantes para la empresa, ¿verdad? Y la recurrencia del usuario sobre todo. ¿Qué tan recurrente es la empresa, es la persona o es la universidad con el uso de estas plataformas? Hay ahorita como una especie de cúpula de esta gran empresa, pero bueno, ahí están emergiendo fabricantes que, bueno, yo creo que lo importante es que la gente tenga opciones de decidir a futuro. Es decir, que pueda decidirse por una u otra marca, ¿no? Que eso se estandarice un poco para que los precios pues disminuyan, porque cuando hay competencia, pues evidentemente es mucho más fácil acceder a equipos. Sin embargo, pues bueno, creo que todo lo que diga es simplemente una elucubración, no es algo que pueda pasar porque realmente no sabemos o no sé yo qué pueda pasar al respecto. Hay ideas, pero no van a pasar seguramente, uno no sabe. Exactamente. Víctor, y dentro de las líneas de uso de estos modelos de drones, de estos equipos que nos has mencionado, más allá del equipo y del modelo, por ejemplo, han probado en geografías diferentes, me refiero a terrenos planos, llanos o con montaña o alguna serranía. ¿Han hecho pruebas en esa línea? Mira, nosotros estamos ubicados en el corazón del trópico húmedo costarricense. Estamos aquí en suelos aluviales de Costa Rica y esta zona pues generalmente es muy plana. No hemos tenido experiencia nosotros en vuelos en zonas de pendiente con pulverización de precisión, pero sí hemos estado, digamos, observando que hay muchos graduados de aquí de la universidad que ya están implementando estos sistemas, por ejemplo, en contextos agroforestales, por ejemplo, en café. Eso ahí, hay que decirlo, hay un reto enorme porque, digamos, el café es un cultivo que puede manejarse a cielo abierto, pero generalmente aquí en el país se maneja en asociación con árboles. Entonces, como puedes inferir, pues estos árboles hacen que, digamos, poder llegar con un fumigador, pues no es fácil. Lo que sí he visto es que estos drones, pues, se pueden ajustar a través de un sistema que ya trae, que es el Terra. Ahí se pueden hacer todos los diseños de estos vuelos y obviamente los ajustes que corresponden a la pendiente. Entonces eso creo que por ese lado está cubierto. Obviamente siempre hay que estar pendiente de la operación porque no es un tema de que le doy clic aquí al botón y ya él se va solo y me olvide de él. No, siempre hay que tener una observación del equipo para también estar pendiente en caso de que suceda algo y tengas que traerlo de forma manual. Siempre va a ser importante la pericia del piloto y que tiene que estar atento a alguna situación que se pueda presentar. Víctor, la capacidad de los equipos lleva muchos litros de insumos a dispersar o es variable el tamaño de los equipos, va a depender del modelo. Aquí yo siempre me río porque cuando este tipo de preguntas siempre merece una palabra que se llama depende. Esto depende. Va a depender del cultivo, va a depender del químico que quieras poner en campo, va a depender de las condiciones climáticas. Recuerda que está el tema de la volatización de algunos elementos cuando lo pones en campo, entonces tienes que estar pendiente de las temperaturas, el tema de los vientos, digamos, es un tema multifactorial. Todas las dosificaciones van a ir en función de esas especificaciones del cultivo y por supuesto del producto químico que se va a pulverizar en campo. No es lo mismo, por ejemplo, una configuración de 24 litros por hectárea a una que sea 12 litros por hectárea, ¿verdad? Tiene mucho que ver si es insecticida, si es fungicida, el tema de la viscosidad de la mezcla que se quiere pulverizar. Entonces es un tema que yo creo puede decantar en un podcast que tiene que ver con
cómo nosotros podemos hablar de estos cálculos de mezclas para poder pulverizar en campo. Eso es todo un tema y todo un universo. Perfecto, vamos a anotar entonces, ahí tenemos otro tema para seguir ahondando en la dispersión de pulverización. De hecho, es un tema que yo creo que puede generar buen foro. Creo que hay muchas experiencias que en algún punto difieren de otras y eso de alguna manera crea polémica. Sin embargo, más allá de la polémica, yo creo que lo importante es que tú eventualmente puedas ver que el uso de estos equipos está influyendo de manera positiva sobre la producción. Yo creo que ese es el punto fundamental en este caso y también ver las posibilidades de mejoramiento, ¿verdad? De cómo esas dosis puedo mejorarlas y ver si puede inclusive disminuir carga química, ¿no? Ese creo que es uno de los objetivos, porque, por ejemplo, la pulverización de precisión, si la comparamos con una pulverización convencional, pues disminuimos la cantidad de agua, que en muchos casos es el puente de estas moléculas, de estos químicos que queremos poner en campo. Entonces ya por ahí cumplimos con la parte de ser eficientes con el uso del agua, pero ya está el tema de las dosis, ¿verdad? Que vamos a usar en nuestros cultivos dependiendo de las condiciones climáticas, si es un área seca, si es un área húmeda, si es un área muy fría, si es muy cálida, ¿verdad? Está el tema del químico y cómo es su dosificación para ese cultivo, en fin, son muchas cosas que considerar y yo creo que por eso es que hay muchas diferencias en los resultados porque las personas pues elicitan diferentes experiencias, pero como dije, repito, lo importante es el resultado en la producción. Y la documentación, la comparación, las experiencias, comparando las mismas también las mismas condiciones. No es lo mismo comparar a lo mejor un cultivo acá en Chile con condiciones climáticas, geográficas, a comparar un cultivo en Perú, allá en Costa Rica, menos aún. Exacto. Sí, son condiciones completamente diferentes y obviamente el hecho de que nosotros tengamos una experiencia aquí en el trópico húmedo costarricense, zonas planas, no implica que, o sea, tenemos que tener otra curva, pero ya en esos sitios en donde es mucho más, hay muchos mayores pendientes. Obviamente es así. Claro. Y Víctor, mirando ya de cara al futuro, ¿cómo ves este uso de drones de trabajo, de pulverización, de integración con otras tecnologías? Mira, si lo vemos desde el punto de vista de la pulverización convencional, yo creo que los drones vienen a ser ahora un complemento. Los drones pueden llegar a sitios donde, por ejemplo, el tractor no llega, donde, por ejemplo, el avión no llega. Creo que por ahora yo lo veo como algo complementario, no veo como que una cosa va a sacar la otra. Por ahora, un hito importante que debe tener la industria de la fabricación de drones es el tema de las baterías, ¿verdad? Cómo estas en algún punto llegan a aumentar la autonomía de vuelo de estos equipos. Creo que allí está una de las claves de este tema de los drones, ¿verdad? Sobre todo de trabajo. ¿Cuánto tiempo pueden estar con la misma batería y cuál va a ser su rendimiento en cuanto a área pulverizada? Entonces, por ahora yo lo veo como complementario. También es un tema de escala, porque obviamente una empresa que tenga grandes extensiones de terreno, pues posiblemente se vaya por la avioneta, ¿verdad? Pero otra empresa que posiblemente no tiene tanta área puede orientar sus operaciones con el uso de drones. Entonces eso va a depender mucho de los contextos de las empresas y las unidades de manejo que ellos manejen. Sin embargo, y ya para resumir, la respuesta es que los drones de trabajo, tanto de pulverización de precisión líquida como dispersión sólida, pues pueden ser un complemento de suma importancia para la operación agrícola de hoy por hoy. Y Víctor, algo que no te haya preguntado, algún punto que tú consideras que es importante mencionar. Mira, yo creo que estamos en un momento en el que la tecnología está cambiando con pasos agigantados. Lo que veíamos en drones de pulverización hace 4 años, ahorita está cambiando de forma muy acelerada. De hecho, todas las integraciones y herramientas que los proveedores de drones, o mejor dicho, los fabricantes de drones están dando a sus usuarios son bastante interesantes y bastante novedosas. Entonces yo creo que hay que esperar. De verdad no me voy a atrever a dar alguna idea sobre lo que pueda pasar. Lo que sí te puedo decir es que los drones cada día están siendo más utilizados, cada día están siendo más disponibles por las personas y obviamente la tecnología está mejorando. Eso es lo que te podría decir. Yo sí creo que son una opción en el largo plazo, ¿verdad? A futuro, sin duda alguna.
Sí, hay mucho que ver todavía cómo va evolucionando este tema del uso de drones en pulverización. También hay mucha investigación aún por hacer también, cómo vamos evaluando el resultado, ¿cierto?, de el uso de esta tecnología y cómo se vincula con el rendimiento que puede tener ese campo. Víctor, y esta pregunta ya te la hice la vez anterior, pero te la voy a hacer igual. Si quieres dar tu contacto para los oyentes del podcast, del episodio, si alguien te quiere contactar. Por supuesto que sí. Yo creo, Cassandra, que este es un tema que fácilmente se puede abordar en unos 3, 4 podcasts más. Hay mucha información que hay que digerir, hay muchas experiencias que documentar, hay muchos datos que hay que conocer. Esto no acaba en un podcast de 40 minutos, es de verdad mucha la información. De hecho, no entramos bien en lo del tema de los químicos, que a veces uno ni sabe nombrar bien por lo dificultuoso que es poder decirlo, ¿verdad? Lo importante de esto es que ya existen, digamos, algunas tablas que nos dan algunas ideas para algunos sitios, ¿verdad? Por ejemplo, y rápidamente antes de dar mi contacto, te digo que aquí tenemos un proyecto de graduación en donde estamos tratando de generar una matriz que permita dar algunos valores, por ejemplo, de altura, con el tema de las boquillas, el tema de la velocidad del equipo, cómo es el tema del cubrimiento y la calidad de la gota. Eso lo está trabajando 2 estudiantes, un boliviano, Pablo González, y Manuel Natareno de Guatemala. Ellos están haciendo esta matriz que me parece que es bien importante resaltarlo porque puede ser distribuido y mostrada esta experiencia, ¿verdad?, en este contexto. Entonces, cualquier información que alguien quiera de lo que estamos manejando nosotros lo puede escribir a través del correo vmorales@earth.ac.cr. Siempre anuentes a contestar las interrogantes y, por supuesto, también recibir información, porque no lo sabemos todo realmente. Esto es un tema de que se puede aprender mucho de las experiencias de otras personas también, por supuesto. Estamos abiertos siempre al aprendizaje. Invitados a todos a compartir información si tienen, si quieren contactar a Víctor o si nos quieren escribir a nosotros también sobre algún tema en particular también que quieran compartir sobre este tema u otros. Bien, Víctor, te damos las gracias por este tiempo, por haber estado nuevamente con nosotros y también te vamos a dejar invitado para otro episodio para hablar más sobre los químicos, sobre este ejercicio que están haciendo sobre, por ejemplo, las alturas, cuando ya tengan más información, más claro el tema, y es importante también ir viendo qué pasa. Así que muchas gracias, Víctor. Importantísimo. No, de nada, Cassandra, un gusto siempre conversar contigo y bueno, yo creo que es importante mostrar datos, ¿verdad? Mostrar datos, contrastarlos, validarlos y por supuesto testearlos, ¿verdad? Y eso como universidad es algo que siempre queremos hacer y bueno, ahí estamos en la carrera. Bien, amigos, con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Recuerda suscribirte al email en dronitic.com/guía para estar al día con las novedades de los nuevos cursos y casos de estudio. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.